empresas públicas se conviertan en deuda que paguen los mexicanos? Bueno, finalmente los pasivos laborales de Pemex y CFE en cualquier modelo tiene que ser resuelto por el Estado mexicano, ¿verdad? Son empresas públicas todavía. Cuando venga la reforma serán las empresas productivas del Estado mexicano con esa nueva concepción, los datos que ustedes conocen, pero recoge uno de los planteamientos que el PRD ha hecho en esta reforma. ¿Qué debemos de también advertir? Que resolver estos pasivos laborales es un incremento enorme a la deuda pública, y que al final no resuelve de fondo las relaciones laborales entre Pemex, CFE y los trabajadores. Va a haber despidos, el achicamiento de estas empresas va a provocar despidos, pero vamos a ver cómo operan este reconocimiento de los pasivos laborales, que de entrada a mí me gusta, ¿sí? Pero no resuelve de fondo las relaciones laborales, porque vienen la disminución, la división de las empresas y con ello el despido de miles de trabajadores. ¿No se está creando una especie de fobaproa con esto? No hay de otra. O sea, son hoy empresas paraestatales que son parte del Estado mexicano, y los pasivos laborales deben ser reconocidos por el Estado mexicano, ¿sí? Yo lo que digo es que fueron de los planteamientos que el PRD hizo, que hoy se toman otra vez en la lógica de acuerdos de PRI y PAN. Celebro que se dé, están haciendo su papel los diputados, esperamos que lleguen a ver con cuántos cambios para que nosotros lo revisemos. En este caso, ¿ustedes sí respaldarían esta modificación que ya se hizo a la ley de Pemex? Nosotros vamos a ver de manera integral la relación entre las empresas públicas y los trabajadores. Parte de ello importante son los pasivos ¿Y laborales. cómo explicarle eso a los mexicanos de a pie, que tendrán que cargar con una deuda más? ¿Sabes qué es el problema? De que vemos un pueblo que está en otros temas, que no está atento de los impactos que esta reforma va a provocar. Si hubiera una conciencia clara de todo ello, tendríamos una sociedad mucho más interesada en estos asuntos. Entonces, va a pasar, nos seguiremos hablando, por eso hemos dicho que cuando crean que ya terminó el debate en las cámaras, el debate va a continuar. Va a continuar en las plazas públicas, en las calles, en las escuelas, en los centros de trabajo, en las casas de las familias mexicanas, y va a empezar a transcurrir el tiempo sin que haya ningún beneficio provocado a la gente por estas reformas. Entonces, esa misma circunstancia, con una economía que está disminuyendo, tendrá que provocar el interés de la gente para poder tener una opinión. Yo espero que eso se refleje ya en la consulta popular en el primer domingo de junio del 2015, y el pueblo ahí tenga una opinión en las urnas. Oiga, senador, ¿y qué opinión tiene de esta ley bala que abroga el gobernador de Puebla, pero mientras el Congreso se pone de acuerdo, la ley está vigente? Bueno, esa ley bala, llamada así, no sé por qué, es una ley que en todos los sistemas jurídicos existe, que se llama de el uso legítimo de la fuerza, ¿sí? Aquí en el Congreso mexicano está en curso una propuesta legislativa. El uso de la fuerza podrá ser legal, pero nunca legítimo, ¿sí? Y no se debe de usar la fuerza pública en contra de acciones sociales. Claro que la violación de la ley, la afectación grave a terceros, tiene que ser resuelta, tiene que ser resuelta. Esta ley que existe en Puebla y en otros estados, aunque debe tener como propósito el reconocimiento y respeto de los derechos humanos y sobre todo a la libre expresión, entre otras cosas. Entonces, yo veo que el Congreso del Estado de Puebla tendrá que hacer un análisis para poder resolver si la propuesta del gobierno del Estado en el sentido de abrogar este ordenamiento legal debe ser otorgada o no. Así la veo. No veo por qué tiene que derogarse o abrogarse, es el término correcto, a partir de un evento lamentable, un evento triste, algo que no debió haber ocurrido, como es el fallecimiento del menor de allá de Chalchihuapan, y entonces esa es la opinión que yo tengo. Son ordenamientos legales muy complicados,
pero que existen en todos los sistemas jurídicos. Pero repito, el uso de la fuerza puede ser legal, nunca legítimo y nunca debe de utilizarse para acciones que tengan que ver con expresiones ajustadas a la ley también. Senador, pero el Congreso de su Estado no se ha convertido en una especie de desastre para hacerle trajes a la medida al gobernador, leyes a modo, lo que el gobernador pide el Congreso se lo hace. Bueno, yo espero de parte del Congreso que haya un análisis profundo en este caso, que efectivamente provoque una opinión pública de que en Puebla existe una división de poderes, que es sano en toda democracia, y yo no veo a Puebla como un estado en condiciones de autoritarismo. Puebla es un estado extraordinario en donde se vive bien, pero hay que siempre estar viendo las condiciones de normalidad en la relación autoridad-sociedad. ¿No es el estado donde el rey pide y el rey manda? Yo no me siento así, Como poblano yo no me siento así, me siento como un ciudadano que ejerce sus derechos a plenitud, aunque tengo como servidor público una relación con el gobernador y con algunos esquemas de allá del gobierno, no me siento obligado a un sometimiento político, ni nadie me lo ha pedido, a pesar de que nunca sería parte de mi cultura, de mi actitud, nadie me lo ha planteado y mi partido tiene una posición en ese sentido en el Estado. Oiga, yo quiero preguntarle, ayer decía Ricardo Monreal Ávila que Morena no tiene en su afán debilitar al PRD electoralmente, que Morena tiene otros objetivos y uno de ellos es unirse al PRD en esta lucha por la defensa del petróleo. Muy bien, bienvenida esa actitud y esa declaración de Ricardo Monreal, que por cierto yo mismo le hice una alabanza a lo que él planteó, porque fue un contenido con estética parlamentaria y sobre todo por el tono que utilizó Ricardo Monreal, que ya nos tenía acostumbrados a los gritos y a las agresiones. Hoy lo hizo y se le escuchó muy bien. Bienvenida la República Amorosa, ya están en campaña, ¿verdad? Pues es una estrategia. Ellos quieren ahorita mostrarse como la fuerza política confiable, a pesar de que hace poco tiempo, todavía recuerdo los gritos en la tribuna de los parlamentarios de Morena, pero las estrategias son válidas, son válidas, y cualquier colaboración, no de ellos a nosotros, sino de todos nosotros la hemos planteado. Yo mismo he sido un portavoz de ese sentido, de que la unidad de las izquierdas debe ser un asunto estratégico, porque qué bueno que estoy empezando a errar en el sentido de que Morena y Andrés Manuel venía en el 2015 a hacer campaña contra el PRD, no contra el PRI y el PAN, porque el propósito de ellos estratégico que yo veía, que veo que me estoy equivocando, era venir a competir con el PRD para desplazarlo en ser la fuerza electoral de izquierda más importante. Ese es el propósito que yo veía, pero me estoy equivocando. Bueno, todavía estoy viendo que me puedo equivocar, todavía no quedo absolutamente convencido. ¿Usted puede ver en 2015 un bloque de izquierdas unido? Lo vamos a promover en todo momento sin dejar de hacerlo. Es estratégico, es estratégico. Si no entendemos así las cosas, como debió haber ocurrido en el PRD, resolver los asuntos de su relevo de dirección en un acuerdo de unidad que no pudo construirse, que prevaleció más la posición de controlar al partido que de ver por el mejor destino del partido. Eso fallamos ya en ese primer momento, ¿sí? Por las condiciones en que se encuentra la izquierda, el partido, la percepción social, la actitud, la posición política más correcta dentro del PRD hubiera sido resolver los temas de órganos de dirección a través de acuerdos de unidad. Y ahora, resuelta en los temas de dirección, tenemos que ir como estrategia a la unidad de las izquierdas. Esa tiene que ser una posición estratégica de la izquierda electoral en México, para que pueda atraer la opinión de segmentos de la sociedad, que no solamente son los segmentos duros, sino son los segmentos que están alejados de nosotros, que no tienen una buena opinión de nosotros, que nos ven divididos, y así con acuerdos de unidad nos deberían de ver juntos, resuelto cosas y promotores de una unidad nacional
de la izquierda mexicana. Una elección como la que usted, bueno, como la que plantean en el PRD con candidatos, ¿dividiría más a la izquierda? ¿Una qué? Perdón. Una elección de candidatos con Marcelo Ebrard, con Carlos Navarrete, con Carlos Sotelo. Ellos deben de ser promotores de la unidad de las izquierdas. Los primeros promotores de la unidad de las izquierdas tiene que ser el ingeniero Cárdenas, que lo hace, Carlos Navarrete, Marcelo Ebrard, Carlos Sotelo, y todo aquel que aspire a ser presidente debe ser el principal promotor de la unidad de las izquierdas. Si no, ¿qué partido quiere dirigir? ¿A un pedazo del partido? ¿A quién quiere dirigir? ¿A un partido que no sea reconocido como aquel que sea el confiable para representar en las elecciones a una izquierda disgregada? Pues mucho de lo que nos ha pasado es no haber tenido un frente sólido de las izquierdas, y por eso la derecha unificada por intereses, por acuerdos, por negocios, pues ahí está resolviendo cosas con mayorías mecánicas. Es que ante esa posición de la derecha debemos asumir la unidad de las izquierdas. ¿Y cómo ve esta posibilidad que abrió el diputado Manlio Fabio de modificar la redacción de las leyes energéticas para darle más certeza a los tenedores de tierra que ayer se manifestaron aquí en la Ciudad de México por la posibilidad de que les sean bajo cualquier esquema despojados de sus tierras con tal de extraerles hidrocarburos? Vamos a ver qué pasa en diputados. Lo único que fue es cambiar de nombre la ocupación de la tierra, de expropiación a ocupación temporal, pero es la misma condición, a partir de un beneficio que no está ni determinado, del 0.5 al 2%, ¿sí? Lo que se genera es lo mismo, se detecta que en un lugar hay mantos ricos en hidrocarburos, gas, petróleo, lo que fuere, ahí ya no hay forma de evitar que la tierra prevalezca en favor de su titular, propiedad privada, propiedad comunal, propiedad ejidal. Vamos a ver qué ponen, y todo avance en favor de la tierra y de los titulares de la tierra, nosotros lo vamos a ver bien. Sería bueno entonces, como lo planteó en su momento el coordinador Beltrones, ponerle prescripción a la ocupación temporal, que no la tiene en el dictamen que ustedes enviaron a Cámara de Diputados. ¿Prescripción? Sí, o sea, que tenga un plazo para prescribir la ocupación, como está en el dictamen. 30 años. 30 años. La tierra, en la tierra está uno arraigado, y por la tierra puede uno dar hasta la vida. Hay que ver la madre tierra, ¿verdad? De esa escritora china que no me acuerdo cómo se llama, pero es un libro extraordinario que habla de lo que sentimos la gente, los humanos, por la tierra donde nacimos, aunque sí sea la tierra más lejana y hasta inhóspita, pero ahí llegamos cuando a enterrar a nuestros muertos, a veces en Navidad, ahí vamos, siguiendo a la tierra. Y entonces la prescripción en la tierra es decir que si no se utiliza la ocupación en cierto plazo se cancela, eso es. Pues vamos a esperar 30 años y a ver qué pasan las generaciones de herederos de la tierra en 30 años, por favor. O sea, de verdad, me quitaron mi tierra, no la utilizan, en 30 años regreso, o en 20, o en 15, no sé qué esté planteando el senador Manlio Fabio, el diputado Beltrones, pero esperemos a ver qué hacen los diputados y nosotros aquí haremos el análisis y la discusión seria y responsable como la que hicimos en este periodo extraordinario. Senador, ¿qué opina de que el PRI va a proponer que el gobierno asuma los pasivos laborales de Pemex? Ya lo dije, pero es en el sentido de que en cualquier modelo los pasivos laborales de una empresa pública los asume el Estado, solamente que hoy se dejan dichos. Pasivos laborales en pensiones, en indemnizaciones, ¿sí? Jubilaciones, tenía que ser así, o que se iban a desconocer todo el esquema de pensiones y jubilaciones y despidos y terminación de contratos, pues no iba a poder ser. Hoy lo están dejando dicho, pero de por sí iba a ocurrir de esa forma. No resuelve de fondo porque pronto las empresas públicas productivas del Estado, como se llaman hoy, cuando comiencen a operar ese proceso de achicamiento, va a haber miles de despidos. Entonces vamos a ver de qué se trata. ¿Es un nuevo FOBAPROA? Del FOBAPROA el problema que tuvo es que se asumió deudas derivadas de préstamos que los bancos primero contrataron
a bancos extranjeros, después se otorgaron a privados aquí en México, a personas morales y físicas, y se rescataron a los bancos habiéndose beneficiado de todo ello. Sí, aquí es otra cosa. ¿Ustedes van a apoyar esa propuesta? Nosotros vamos a analizarla y vamos a tener una posición en beneficio de los trabajadores.